A continuación, prédicas llevando vida junto al pastor Cristian Calvi. Padre, queremos en esta hora darte gracias por tu misericordia. Señor amado, esta semana ha sido una semana para muchos muy difícil. Para muchos una semana de victoria, Señor. Haya sido lo que haya sido, Dios bendito, sabemos que en ti confiamos, estamos seguros en tus manos, en tus planes. Señor bendito, queremos por eso y confiados en ti, Señor, empezar esta hora, Padre. Te entregamos la palabra, te entregamos el mensaje de la hora, Señor. Y te pedimos que tú puedas, por medio de tu palabra, refrescar nuestro espíritu y nuestra alma. Que por medio de tu palabra, Señor, tú puedas traer sobre nosotros un renuevo espiritual. Darnos fuerzas para seguir caminando, Señor, confiados en ti. Dice tu palabra, Señor, que permanezcamos en ti. Y es lo que queremos hacer, Señor. Permanecer en tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos que están conectados en sus hogares. A mis hermanos que de seguro desde su celular o desde un aparato electrónico, Señor, se conectan con la esperanza, Señor, de que tú les hables. Con la esperanza puesta en tu palabra, Señor, y en la adoración que te dan, Padre. Por eso es tan importante para nosotros el poder seguir reuniéndonos, aunque sea virtualmente, Padre. Te damos gracias porque sabemos que pronto volveremos a reunirnos presencialmente, Padre. Y sabemos que tú nos has de guardar y cuidar. Nuestra vida está en tus manos y los tiempos, Señor, en ti son tiempos que valoramos, atesoramos. Y por eso esta palabra, Señor, fluya para que recibamos en obediencia el mensaje. Bendice el corazón de mis hermanos que son obedientes y se conectan a la transmisión. A los hermanos en obediencia y sujeción que se conectan, Dios bendito, a recibir tu palabra. Levántalos, Señor, ayúdalos y dale, Señor, aún la señal para que así sea. Te doy gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amados. Ahí en nuestros hogares nos preparamos, agarramos nuestras Biblias y nos vamos al libro de Juan, capítulo 15, que es donde vamos a iniciar esta mañana el mensaje. Juan, capítulo 15. Verso 1. Juan, capítulo 15, verso 1. Amén. Que lo tenga, diga yo lo tengo. Muy bien. Juan capítulo 15, verso 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Amados, esta mañana quiero hablarte de permanecer en el Señor. En un tiempo de crisis como el que tenemos, en un tiempo de dificultad como el que tenemos, que realmente sobre la humanidad golpea a todos por igual, pero si no existiera la crisis, aunque no existiera el virus, toda nuestra vida es una crisis constante para alinear nuestro corazón a Dios. Porque la crisis no es algo malo, como siempre lo digo, la crisis es algo maravilloso para aprender, para crecer, para ser renovados. Pero hoy nos ha tocado a todos alinearnos hacia condiciones de pandemia, condiciones de sufrimiento, de pérdida, tal vez de enfermedad. Por eso es importante que recordemos las palabras de Jesús. Jesús decía: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este primer versículo ya nos da una afirmación tremenda de quién es Dios y de lo que somos nosotros. Dice: yo soy la vid verdadera. No hay otra vid, no hay otro árbol, el árbol de la vid, no el árbol de la uva.
el árbol del vino, si vale, ¿no? Ese árbol, el único que existe, dice, el verdadero soy yo, no hay otro. Yo soy ese árbol, decía Jesús, y mi Padre es quien me ha sembrado. Él es el labrador, el que ha puesto la tierra para que yo salga como vid verdadera, como centro. Escucha bien esto, porque esta es la primera afirmación del día, que Cristo es el centro de la iglesia. No existe otro centro, no existe otro lugar, otra visión, otra cosa que yo busque. El centro de la iglesia es Cristo. No es el pastor el centro, no son los líderes, no son los hermanos, no son los niños, no son los adultos, ancianos, no somos nosotros. El centro de la iglesia es Cristo. El Padre ha arreglado la tierra y ha sembrado el centro de la iglesia para que sea la vid verdadera Cristo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esto manifiesta que Cristo viene del Padre y que el Padre y Cristo son uno, que no podemos separarlos y que en el plan perfecto de Dios Jesús debía crecer en medio centro de la iglesia para que nosotros seamos los pámpanos, para que nosotros seamos las ramas, para que nosotros seamos el fruto que se ha de manifestar en la tierra. Entonces el centro de la iglesia es Cristo, amado. El centro de tu hogar, ¿qué es? Pregunta. El centro de tu hogar es el dinero. El centro de tu hogar son tus hijos. El centro de tu hogar, ¿qué es el centro de tu hogar? O el centro de tu hogar es Cristo. Si el centro de tu hogar es Cristo, todo ha de ir acorde a lo que Él enseña. Todo va a ir acorde acerca de su palabra, todo va a ir acorde a lo que Él ha manifestado en su palabra, en las Escrituras, y ha manifestado para traer sobre nosotros libertad. Saber que Cristo es el centro de mi casa me da paz, porque yo no dirijo el timón, porque yo no estoy jalando las cosas. Es Cristo el centro de todo lo que yo hago. Es Cristo el centro de tu vida. Es Cristo el centro de tus decisiones. O tal vez es otra persona, tus emociones, tus padres, tus hijos, tu dolor. Tal vez tu dolor es el centro de tu vida y es lo que te hace hacer las cosas a tu alrededor. Muchos por el dinero trabajan, se esfuerzan y amado, el trabajo no debería ser el fruto del trabajo no debería ser el dinero. El fruto del trabajo debería ser dar gloria a Dios. Yo trabajo para darle gloria a Dios. Y las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un sueldo, eso es un crecimiento, eso es ¿cómo se dice? Un crecer, un ascenso, ¿verdad? Es algo añadido, porque el centro de mi trabajo es darle gloria a Dios. En el libro de Westminster, en esta teología primera de hace muchos años, es un libro de preguntas, ¿no? El catecismo se llama, el catecismo de Westminster. Este catecismo nos da algunas normas, dice, son preguntas con respuestas que podemos enseñarlas a nuestros hijos. Una de las preguntas que tiene es, ¿cuál es el fin del hombre? Y la respuesta es, el fin del hombre es dar gloria a Dios, hacer todo para la gloria de Dios. El centro es Cristo, mi vida y todo lo que hago es para darle gloria a Dios. Entonces, si llegas temprano a tu trabajo, no debe ser porque te van a descontar el sueldo, sino porque debes dar gloria a Dios. Si vas a la universidad y te sacas las calificaciones, no debe ser por ser el mejor, sino para dar gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para darle gloria a Dios. Mi matrimonio debe darle gloria a Dios. Mis hijos deben darle gloria a Dios. Todo lo que hago, porque Él es la vid verdadera. Porque Él es el centro de mi vida, el centro de la iglesia, el centro de mi trabajo. Es el centro de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él es el centro. Él es la vid verdadera. Pero ¿qué dice más abajo? Solo estamos en el primer verso. Todo el centro es Él. Él es el centro de mi vida. Pero en el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramas. No sé si tú has visto árboles, claro que has visto árboles, pero has visto cómo crecen desde pequeños. Dios me ha dado el privilegio de ver algunos árboles crecer desde que eran muy pequeños y en los años verlos muy grandes.
Hay algo muy interesante en los árboles que tú vas a ver, y es que cuando van creciendo les salen ramas por todo lugar, desde la base hasta la copa más arriba, les salen ramas por todo lugar. Porque un árbol solo tiene ramas arriba por el proceso de empezar a podarlo, de empezar a trabajarlo el árbol. Este trabajo de podar el árbol, de sacar las ramas en el tiempo de invierno, porque los jugos vitales que el árbol recibe de la semilla en la tierra se van a sus pámpanos, es decir, es una conexión de fuente. Cristo nos debería llenar a nosotros en esa conexión, ¿verdad? Pero cuando uno hace esto en invierno y empieza a cortar los árboles, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué en invierno? Porque no tienen la misma fuerza que en primavera, no hay los mismos nutrientes, no existe el sol mucho en el día. Entonces, esa esencia que va al árbol se va a los pámpanos, y hay pámpanos que no los reciben bien. Entonces, hay ramas que lo van jalando, pero que ramas que no están dando fruto. Escucha bien esto. En la iglesia, Cristo es el centro y vitalmente está mandando todos los nutrientes espirituales a los miembros de la iglesia. Pero hay muchos de esos miembros que reciben la palabra, que se alimentan de la adoración al Señor, que se alimentan de la vida en Cristo, pero no están dando fruto. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas ramas en la naturaleza? Podarlas, cortarlas, para que las ramas que sí dan fruto, eso vital vaya directamente a esas ramas. Amado, dice la Biblia claramente aquí, todo pámpano que no lleva fruto, toda rama que no lleva fruto, toda rama que solo sale, hasta puede tener apariencia de flores, puede tener apariencia de ser las mejores ramas, pero no dan fruto, mi amado, deben ser quitadas. Y eso es algo muy duro que viene sobre la iglesia, pero es algo pero tan real. Hoy en el mundo tenemos cientos de creyentes, cientos. No solo aquí en la iglesia, en el alto, en el mundo entero existen cientos y cientos de creyentes. ¿Cuántos de estos creyentes, mi amado, están dando fruto? ¿Y cuántos de estos creyentes no lo están haciendo? ¿Cuántos de estos creyentes dan un fruto hermoso, dan un fruto transformador, dan un fruto en la vida de las demás personas, de ayuda, de amor? Porque el fruto del amor de Cristo es obviamente manifestar también el amor. Manifestar el amor que Dios pone en nuestro corazón para con los demás. Pero si yo no estoy haciendo este proceso, simplemente debo esperar ser podado. Hermano, qué doloroso sería. Y qué doloroso es. Porque no es algo que sucede recién, es algo que sucede desde hace mucho tiempo. Qué doloroso es cuando vemos hermanos cristianos, creyentes, que pierden su vida de fe y que se alejan de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Cuánta gente que ha vivido aparentemente como un pámpano de fruto, sin dar fruto, ha sido podado del cuerpo. Y de alguna manera en esta poda ha salido del cuerpo y ha hablado mal del cuerpo. Y es que es algo natural que una persona que es arrancada, una rama que es arrancada, se enoje contra el árbol, contra la vid verdadera. Pero si tú estás dando fruto, mi amado, si tú en este momento estás dando fruto, en tu hogar estás dando fruto, los frutos del Evangelio, amado, prepárate para la limpieza. ¿Qué se hace con las ramas que sí dan fruto? Dice, la limpiará. El proceso de limpiar la rama es un proceso que duele. Es un proceso que nos va a empezar a limpiar. Por eso, amado, tú regocíjate conmigo esta mañana si estás pasando pruebas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ahí en sus hogares están pasando enfermedad? Regocíjense, amados. ¿Cuántos en su casa están pasando escasez económica? Regocíjate. La crisis nos va a sacudir, pero nos va a limpiar. Yo quiero ser limpiado por el Señor y es necesario que mi vida pase por la prueba. Es necesario que mi vida esté experimentando todos los días esa limpieza espiritual. Eso que debe limpiar y sacar lo que no sirve. Qué lindo ser limpiado. Qué duro ser podado. Tú decides. Tú decides si has de ser limpiado o si has de ser podado.
Tú decides si va a venir limpieza y prueba sobre tu vida. Y tú decides si tienes que ser podado, si tienes que ser cortado. Y estamos simplemente en el 2. Y vamos al verso 3. Estamos aprendiendo, estamos llegando al permanecer en mí. Si todavía estás en tu hogar viendo esto, puedes poner amén ahí en el Facebook, como lo están haciendo algunos hermanos. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ustedes tampoco pueden llevarla si no permanecen en mí. La limpieza solo viene al creyente por medio de la palabra. La palabra es lo que el Señor utiliza para limpiarnos. Dice Juan 8:31, ¿verdad? Permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer en su palabra es ese proceso de limpieza. La palabra me limpia, pero yo necesito estar conectado a la fuente. Yo no puedo ser una rama que no pertenezca al árbol. Si yo no pertenezco al árbol, moriré. Si tú eres una rama de un árbol, de cualquier árbol, y te sales, puedes vivir tal vez hasta 1 o 2 días antes de secarte, te empiezas a secar. No puedes vivir sin Cristo, no puedes vivir sin la fuente. Y cuando hablo de vivir, no hablo de una vida natural, porque cualquier persona que se aleja de Cristo dice, yo no me morí. Hablo de tu vida espiritual. Tu vida espiritual se empieza a secar. Por eso en la semana, amados, de toda la gente de la iglesia, solo tenemos 7 personas conectadas al estudio bíblico. Por eso de toda la gente de la iglesia, solo tenemos a veces 5. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo sí doy fruto, o soy vistoso, pero al final, alejado de Cristo, ni ganas me da de estudiar la palabra. Alejado de Cristo, no me da ganas de recibir el mensaje. Qué tremendo. Si yo estoy colado a la fuente, si yo estoy en la esencia de Cristo, todo lo que quiero hacer es alabarle. Todo lo que quiero hacer es estudiar la palabra. No sé si a ustedes les ha llegado este momento, pero de estudiar la palabra y querer seguir estudiándola y llenándote de ella, y tal vez vale la palabra, hay un hermoso placer en la enseñanza, en el aprendizaje de la palabra. En el aprendizaje, en realidad, de todas las cosas, hay una sensación de alegría, una sensación de gozo en tu corazón. Pero cuando no estás colado a la fuente, cuando estás alejado, aquí está la vid y tú eres un pámpano alejado, no vas a tener ganas de estudiar la palabra, no la vas a leer. Hay gente que simplemente lo dice de memoria 2 o 3 cosas, pero no las pone y no las evidencia en su vida. Hay gente que no comprende la Biblia, pero aferrándose a que no hay que entenderla, hay que simplemente vivirla. Hemos tenido una teología tan vacía durante años que nos cuesta trabajo volver a la Biblia como una esencia viva, como la esencia clave de nuestra vida. Volver a esa vid verdadera para que el fruto crezca y podamos ser de bendición para otros. Es por eso que las cosas no funcionan. Permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Los frutos van a salir de tu vida automáticamente por Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecen en mí. La permanencia en la vid te hace dar fruto. La permanencia en la vid te hace llegar a tu propósito. La permanencia en la vid. Si tú estás viendo que tu vida está empezando a tambalear, que tu oración ya no es la misma, que tu llamado no es el mismo, que no estás avanzando, es porque tal vez estás en la rama, o querido hermano, tal vez has sido hasta podado de la rama y no te das cuenta. Y tu vida poco a poco se enfría. Esto es fácil de ver cuando tenemos los cultos presenciales, porque uno de los atributos es no congregarse, ¿verdad? Una persona que no se congrega no es llamado. Este es un indicador. Yo creo que el Señor pone como
como que indicadores para que nosotros nos demos cuenta la vida de la gente, ¿verdad? Para ver si están avanzando. Una cosa es no congregarse. Si tú no te congregas una semana, 2, 3, una vida de quiebre. Pero ¿qué pasa cuando sí te congregas por la pantalla? Nos estás viendo por el internet. ¿Cómo podemos utilizar ese indicador de que tú estás en la vid? Fácilmente. Acabo de decir. Porque, y esto tú solo lo sabes en casa, no sé cuál sea la rutina que tengas, y es ver primero tu reloj y ver las 9 de la mañana y decir, bueno, voy a terminar de cocinar porque ya voy a congregarme. Aunque no vaya a la iglesia, debo congregarme. Es agarrar la pantalla, ver la conexión de internet, tal vez cambiarte, bañarte, que es lo que por lo menos hacemos en casa, es prepararnos, no es ver la transmisión desde la cama, sino bañarnos, cambiarnos, mi hijo peinadito como si estuviera yendo a la mejor fiesta, porque está yendo a la mejor fiesta, hermano. Y luego ir a tu sala, sentarte, agarrar tu Biblia, disfrutar la alabanza, escuchar la palabra y salir fresco, renovado en la vid verdadera. Lo contrario es no hacerlo. Lo contrario es que te levantas, estás en tu cama, tal vez ni te has levantado, ves la hora y es las 11, te empiezas a conectar, recién empiezas a ver si tienes megas, encontraste que no, la conexión se había desconectado y empiezas a no congregarte porque no hay un anhelo, no hay una pasión por Dios. Amado, identifica si estás viviendo en la fuente, si estás viviendo en la vid verdadera o has sido podado ya hace tiempo y no te das cuenta, amado. Porque para que la iglesia sea vital, para que la iglesia en el mundo sea una iglesia vital, debemos dar fruto. Y solo lo podemos dar estando en la vid, y solo lo podemos dar si Él nos permite dar ese fruto. Una iglesia que está en la vid verdadera es una iglesia no de crecimiento de gente nada más, sino de crecimiento en la palabra. Eso quiere decir que es una iglesia que va fortaleciéndose y que los problemas que tenían pequeños ya se van haciendo nulos, ¿verdad? ¿De qué pelean los niños, amado? ¿Tú alguna vez has visto a niños pelear? Pelean de la economía, pelean de doctrina, pelean si se han quitado el dulce. Si le cortas entre dos hermanos y el pedazo de torta que le dan a un hermano es más grande que el otro, y se agarran y se pelean. Eso cuando vas creciendo se vuelve una cosa simple, ¿verdad? Mi hermano y yo cuando éramos pequeños creo que usábamos una regla. Si teníamos que cortar un chocolate usábamos una regla para que sea cabalito para los dos. No podía uno más que el otro. Hoy en día, amados, hoy en día mi hermano y yo compartimos todo. No me importa si él tiene más que yo me alegro si él tiene más que yo más bien. Porque a la madurez te viene la vida con menos problemas, amado. El proceso de madurez te hace ver cosas que antes te parecían malas, que te parecían molestosas, cansadas, como cosas sencillas de solucionar. Por eso te decía, busca en las canas el consejo. Cuando ves a jóvenes pelear por cosas que son muy sencillas, los matrimonios que tienen años y ven a los matrimonios jóvenes querer divorciarse por cosas sencillas, se dan cuenta de que han madurado, de que son un matrimonio centrado. Amado, ¿qué está pasando en ti? Estás dando fruto. Una iglesia que da fruto es una iglesia que cada vez ya hay menos pelea entre los miembros, que siempre existen. Es una iglesia que ve las cosas con un poquito más de visión, no solo ahí personales, empieza a abrir los brazos, a amar un poco más. Y Dios bendice a la iglesia en darnos miembros, cada vez dar nuevos miembros. Pero nos bendice, creo yo, madurando en algunos procesos de nuestra vida. Si no, hemos de ver en nuestra vida un botón de peligro igual, porque seguimos en lo mismo, son 10 años de creyente y sigo en lo mismo. Y sigo sin entender el principio, amado. Si tú vas a ver las transmisiones, yo sé que pronto vamos a volver a lo presencial, más pronto de lo que tú crees, más pronto de lo que tú crees. Pero mientras no sea así, que tu rutina diaria en casa, no diaria de los domingos, tu rutina de los domingos, sea prepararte para congregarte desde casa. Y no sea poner tu celular mientras estás en la cocina cocinando, sino sea apartar un tiempo
para recibir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que muchos lo hacemos. Yo sé que muchos en el primer tiempo lo hacíamos. Por eso podíamos mandar una fotito de nuestra casa, porque estábamos bien, ¿verdad? Porque otros no lo podían hacer, tal vez ni veían la transmisión. Es interesante, te decía, tengo 7 personas en el estudio bíblico y hago una pregunta y nadie la contesta. ¿Qué significa eso? Que hay 7 personas que han entrado y que están haciendo otras cosas. Cuando vamos a quitarle la esencia, a lo espiritual, a lo profundo, estamos desconectándonos de la fuente. Qué exhortación más dura. Pero qué maravilloso saber que puedo conectarme a la fuente, que todavía hay esperanza. Y están limpios por la palabra, pero permanezcan en mí para que den fruto. Mateo capítulo 6, verso 13. Con una marquita, como siempre, en el libro de Juan, porque estamos estudiando este versículo, pero vamos a reforzarlo con Mateo 6, que está un poquito atrás. Vamos a reforzarlo con Mateo capítulo 6, verso 13. El que lo tenga, diga, yo lo tengo. Mateo 13, 6, al revés, les he dictado al revés, creo. Mateo 6, 13 les he dicho, ¿no? Es 13, 6, perdón. ¿Quién vive? Eso, Cristo vive. 13.6, eso hermanita Marianela lo tiene, pero busque ahora 13.6, nos hemos equivocado. 13.6 dice: pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. ¿Y de qué estamos hablando? Lo podemos ver desde más arriba, ¿no? El sembrador salió a sembrar, versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y estamos hablando de esa raíz. Salió, dio fruto, o no fruto, sino creció. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Yo puedo vivir una vida alejada de la vid, ir a la iglesia, a formar parte de los ministerios, llegar a crecer en la iglesia. Solo va a llegar en un momento en mi vida donde mi raíz se va a secar. Y ahí está el problema. El problema de vivir al lado de la vid es que no tienes todos los nutrientes necesarios y que en algún momento te has de secar. ¿Y qué secarte? Que bueno, la gente anda buscando y correteando nueva revelación. Los conciertos, los seminarios de nuevos ministros se llenan ver a Marcos Brunet, por ejemplo, con alguno de sus seminarios, que no está para nada mal, pero se llenan. ¿Por qué? Porque hay esta necesidad. Si las iglesias tienen líderes que están hablando por años de esto. Marcos Witt hace años atrás decía una verdad bíblica y realmente la gente era transformada, ¿verdad? Cuando los pastores por años lo iban diciendo, entonces Marcos Witt manifiesta eso, ¿no? Los pastores decían, las iglesias necesitan verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, eso decían los pastores. Y de repente aparece Marcos Witt y dice lo mismo, pero la gente sí le hace caso. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos hambre de su palabra y no estamos conectados a la vid. Cuando vives conectado a la vid, no necesitas una nueva revelación. Escucha bien esto, porque no existe una nueva revelación. La revelación es la palabra. Si el Señor hubiera querido dar una nueva revelación a la iglesia, nos hubiera dado el tomo 2 de la Biblia. Esto es suficiente para ser revelado en nuestra vida. Tú tienes que leerla, estudiarla, vivirla. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero vivir alejados de la vid nos hace buscar agua en el desierto. Nos hace querer llenar nuestra vida y nunca la podemos llenar. La gente recurre a las adicciones, al alcohol, a las drogas, porque no puede llenar su corazón con nada. Y te aseguro que el que llena su corazón de la palabra no tiene necesidad de las otras cosas, puede vivir en paz,
puede vivir tranquilo, ve un propósito maravilloso, porque el que permanece no se seca. Di conmigo, el que permanece no se seca. Si yo permanezco en la palabra, no voy a secarme. En tiempo de crisis, por eso es necesario permanecer. En este tiempo no tenemos otra opción, amados, que permanecer. Permanece en tu hogar en Cristo. Que el centro de tu casa sea Cristo y permanece en Él. El Señor decía, permanezcan en mí. El que permanece en mí será afirmado. El que permanece en el Señor por mucho tiempo es afirmado. ¿Cuántos somos afirmados en Dios? ¿Qué es vivir afirmado en el Señor? Afirmado en amor y afirmado en confianza. Es decir, yo vivo en mi casa seguro de que pase lo que pase, el Señor va conmigo. Eso es permanecer en Él. Amado, yo no tengo miedo de aferrarme a la vida. Vivimos tan encerrados en nosotros, circunstancias, que tenemos temor de perder la vida. Tanto queremos ganarnos la vida que al final la perdemos. El que quiera ganar su vida la perderá. Es bueno quedarnos en casa, es bueno cuidarnos, pero te aseguro, amado, que nada sale de la mano de Dios. Que vivimos lo que Él quiera que vivamos y el tiempo que Él quiere que vivamos. Así que en paz, y en tu hogar permanece en Dios, no tengas miedo. El temor salga de tu corazón y permanece en la fe, permanece en el amor de Cristo. Juan capítulo 10, verso 27. Muy bien, amados, dice Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Aquí viene la parte, ya ha venido la exhortación, ahora viene la afirmación, hermanos. ¿Cuál es la exhortación? Que tenemos que afirmar nuestra vida, porque si yo no estoy en la vid, puede que me esté secando con el sol. Pero escuche bien esto, si yo le pertenezco al Señor y si yo vivo para Él, nada me arrebatará de su mano, nada hará que yo me salga de su mano. ¿Tú sabías que el Señor busca a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz? Amado, si tú eres la oveja del Señor, has de escuchar su voz donde tú estés. Por eso, si tú estás viendo este mensaje, amado, y se está sacudiendo algo en tu espíritu en este momento, es porque la voz del Señor está hablando a tu espíritu. Y es porque estás escuchando la voz de tu pastor, que no hablo de mí, sino la voz del pastor, de pastores, que te está llamando a su mano, al cuidado, a permanecer en Él. El Señor decía, mis ovejas oyen mi voz, y aunque yo me vaya lejos, y aunque yo esté en otro lugar, cuando me escuchan, me siguen. Cuando me escuchan, me siguen. Nadie me las han dado, mayor es el que me las ha dado, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie puede. Nadie puede. Pasa que tú te vas lejísimo, siempre vuelves, porque escuchas la voz de tu Padre, porque no has sido cortado, porque si estás bien seco, el Señor va a bendecir tu vida. Me comentan que no está saliendo el audio. 1, 2, 2, 2. ¿Ya está saliendo?
Me confirman si está saliendo, por favor, mis amados. Se empezó a distorsionar, dice. ¿Sí? Amén. Entonces sigo. Nadie las puede alejar de mi mano. Ahora ya está bien, dice. Nadie las puede alejar de mi mano. Repito esa última parte entonces. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Viviremos en su mano. Él ha pagado el precio y la vida por sus ovejas, por la gente que Él ama. Por eso cuando celebramos la cena del Señor, celebramos la muerte en la cruz y celebramos que un día hemos logrado escuchar la voz correcta. Porque hay muchos que no escuchan la voz correcta. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Cuando el Señor llame a su iglesia, cuando el Señor llame a su grey, ¿quién le escuchará? Sus ovejas. En donde se encuentren, escuchen su voz. Pero no solo eso, el Señor, como buen pastor, al que permanece en Él, lo cuida. Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Que lo tenga, diga yo lo tengo. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mira qué interesante afirmación. Y qué interesante que digan, pon tu nombre donde está el nombre de Simón, y que Jesús te diga: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Uy, yo creo que las rodillas de Pedro han empezado a temblar de miedo, ¿verdad? Ha pedido zarandearte. ¿Y qué es zarandear? Agitarte, zarandear, ¿verdad? Para el trigo, lo que hacían era poner el trigo y batirlo para que caiga el trigo, no zarandearte, moverte, tu comodidad, de las cosas que tú estás seguro, de tu economía. Por eso cuando nosotros pasamos por un momento puede ser que estemos siendo zarandeados, movidos, agitados, cuando no tenemos lo mismo, nos despiden del trabajo, tenemos problemas acá, estamos siendo zarandeados como trigo. Pero ¿qué dice Jesús? Y es algo maravilloso a la gente que permanece en Él. Dice: pero yo he rogado por ti, pero yo he orado por ti, para que tu fe no te falte. En la crisis, lo que Jesús le dice a su iglesia es: estoy orando por ti. Estoy clamando también por ti. ¿Para qué? Para que salgas de la zarandeada, para que no te zarandees, Satanás, no, para que tu fe no te falte. Amado, esto es una promesa para mí. Porque sé que la crisis no se va a quitar, amado. Porque sé que puede que en algún momento la enfermedad siga ahí. Pero la clave de la vida del creyente que permanece es que tu fe no te falte, amado. Nuestra oración es que tu fe no te falte. Que cuando pases por el valle de sombra de muerte, tu fe no te falte. Que te falte todo, amado, pero que no te falte fe. Puedes ser despedido, puedes ser echado a un lado, te pueden botar de la casa, yo no sé, amado. Pero si pierdes tu fe, estás acabado. Si Pedro perdía la fe, hasta la salvación la tenía perdida. ¿Por qué? Porque luego niega al Señor por medio de ese zarandeo. Pero ¿qué hace que escuche la voz del Señor en medio del mar nuevamente? La fe. La oración de Cristo por su iglesia está en fe. Permanece en mí. Permanecer en mí es tener fe, amados. Es que en medio de todo este caos que vivimos, en medio del dolor que sufrimos, en medio de la enfermedad, no nos falte la fe.
Mi oración es esa para tu hogar, querido hermano. Que el centro sea Cristo y que tu fe no te falte. Porque Cristo está rogando por ti. Porque la iglesia está rogando también que tu fe no te falte. Que aunque seamos zarandeados como trigos, venga prueba, dolor, angustia, vengan momentos de soledad en tu casa, no te falte tu fe. Hoy mismo, amado, estamos tan traumatizados con este virus en el mundo que a un pequeño escozor de garganta ya pensamos que estamos enfermos. A una pequeña temperatura, a un pequeño algo, ya estoy enfermo. ¿Por qué sucede eso, amados? Porque estamos siendo zarandeados. Las naciones hoy están siendo zarandeadas. Pero la oración es que tu fe no te falte. Si sientes algo así, simplemente di amén y ten fe. Esta semana estuve con 2 pastores conversando y hablando de los muchos pastores que han partido a la presencia del Señor. Muchos que no conocía, muchos que sí conocía. También muchos que se han recuperado, muchos que han logrado salir. Y mientras hablábamos, algo me gustaba escuchar de ellos. Y es decir, bueno, ambos decían, bueno, si nos toca partir, nos toca partir. Y a usted, pastor, le ha dado. Personalmente yo pienso que no, porque nunca he tenido un síntoma mínimo. Pero en el caso de uno de ellos decía, sí, a mí me ha dado prácticamente todo. ¿Y qué ha hecho, pastor? Nada, seguido leyendo la palabra, orando, estaba en mi estudio. Algún rato ya de la tos que tenía no podía hacer mi mensaje. Estaba haciendo mi mensaje, decía, no me deja la tos. No me he ido a echar, yo decía, me echo en la cama y es que me ha ganado. Entonces mientras hago mi mensaje me tomaba un tecito y mientras leía la palabra seguía, me levantaba en la mañana, salía, me hacía dar con el solcito. Caminó una persona mayor, les habló un pastor mayor, caminaba en mi casa, estaba haciendo esto, estaba haciendo el otro, estaba llamando a los hermanos, estaba orando al Señor en mi patio, me sacaba la polera, dice, y me hacía dar con el sol ahí desnudo y orando y clamando al Señor. ¿Y qué pasó? 2, 3, 4 días, 5, al 6º me sentí peor, pero no me dejé, seguí orando. 7º, 8º, 2 semanas renovado y transformado. Y no había temor en mi corazón porque decía, Señor, si he de morir, tengo tanto que hacer aún. Por favor, dame tiempo. Que tu oración sea en un proceso, Señor, terminaré mi propósito, ¿verdad? Amados, a nosotros nos falta, creo, algo todavía. Y si no fuera yo, pues lo completará la iglesia. Pero es tener un terreno propio aquí en Satélite, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran tener un terreno propio? Posiblemente el de aquí al lado se abra algún momento para nosotros. Cuando tengamos eso ya es algo más. Otra de las metas es tal vez la construcción de ventilla para los niños. Nos falta trabajar, nos falta seguir. Entonces, amado, que no te falte la fe. Que no te falte la fe, amado. Mientras no has completado, debemos completar. Que no te falte la fe. Y hoy celebramos la Cena del Señor. ¿Qué significa celebrar la Cena del Señor? Agradecer esa oración. Agradecer que las ovejas han oído la voz de parte de Dios y de parte de las que somos sus ovejas, que un día el Señor nos afinó el oído para seguirle, para oír su voz y empezar a caminar con Él. Porque aunque tú no lo creas, Él tiene ovejas muy extrañas, pero son sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? No, las ovejas del Señor son todas bien bonitas. No, amado. Somos algunas ovejas negras, pero somos ovejas que le pertenecemos al Señor. Amén.